Buenos días de nuevo, chicos. Vamos ahora a la clase de sociales. Nos ubicamos en la página 178. Vamos a ver varios temas porque estos están relacionados entre sí y hablan acerca de nuestra cultura como hondureño. Primero comenzamos con los lugares históricos de Honduras. Aquí van a colorear según la guía el departamento donde se encuentran los lugares indicados. En este caso, en azul, las cuevas de Taulabé están en Comayagua. En verde, la fortaleza de Santa Bárbara, que está aquí en este departamento. La fortaleza de San Cristóbal, vamos a ver en detalle, así les va a quedar. En color anaranjado, la fortaleza de San Cristóbal, que está aquí en Empira. La iglesia de los Dolores, que está aquí en Tegucigalpa, y las cuevas de Tagua, que está en Olancho. Así les va a quedar. Bien, van a subrayar aquí: Honduras posee una gran variedad de riqueza histórica, cultural, tangible e intangible. Eso quiere decir tangible, que se puede tocar y ver; intangible, que no se puede ver ni tocar, pero sí se puede sentir, actuar y hacer. Desde la época precolombina, el país fue escenario de la construcción de monumentos arqueológicos. Estos son parte de nuestro patrimonio. Estas pertenecen al estilo colonial español y fueron llegando en diferentes espacios después de la conquista española. En la actualidad, en la época republicana, se construyeron muchos edificios como bibliotecas, palacios municipales, hospitales, colegios, universidades. Estos son lugares históricos existentes en Honduras y están protegidos por la Ley de Protección de Patrimonio Cultural de Honduras, creada en el Congreso Nacional en 1998, bajo el decreto 220/97. Las categorías se dividen en estas: del patrimonio cultural, si son monumentos, que son casas y edificios, ya sean creadas en la época precolombina, en la época colonial o en la época republicana. Tenemos los bienes inmuebles, que son grabados, pinturas, esculturas, mobiliarios, joyería, monedas, armas, vestuarios, maquinarias, herramientas, entre otros. Tenemos conjuntos, que es el entorno natural de nuestro país, como conjunto de bosques, asentamientos, etc. Las manifestaciones culturales, que son las organizaciones, las celebraciones religiosas, la música, la danza. Los sitios arqueológicos, que es un lugar abandonado, así como evidencias de la humanidad, así como el parque de Copán. Los fondos documentales, que son documentos, manuscritos, diplomas, mapas, fotografías, grabaciones, etc. Y los fondos bibliográficos, que son los lugares donde hay recursos que se han guardado, como bibliotecas, libros nacionales, hemerotecas y todos aquellos de interés histórico. Vamos a ir a la página siguiente y vamos a subrayar lo más importante. 179. Instituto Hondureño de la Antropología e Historia. Este fue creado por el Acuerdo 245 el 22 de julio de 1952 con el nombre de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sirve para orientar, plantear y ejecutar los trabajos que requiere la defensa y estudio del tesoro cultural de la nación. Esto fue creado por la ley orgánica que se convirtió al instituto en un organismo autónomo con personería jurídica y con patrimonio propio. Hay un reconocimiento en algunos sitios arqueológicos por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los cuales son declarados Patrimonio de la Humanidad, de la Cultura de la Humanidad. Lugares como la ciudad de Copán, que ya está declarado como Patrimonio de la Cultura de la Humanidad, y otro es la fortaleza de San Fernando de Omoa, que también se quiere llegar a ese mismo fin.
¿Qué es la UNESCO? Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, la cual cuenta con 195 estados miembros, incluidos Honduras, y contribuye a la preservación del patrimonio cultural. En Honduras se encuentra dentro de los países miembros de la UNESCO. El 2 de junio de 1964, la UNESCO lanzó la campaña internacional a favor de los monumentos históricos. Algunos de los departamentos están formados por los siguientes departamentos. En el caso de la investigación antropológica, investigaciones históricas, museos, restauración y protección del patrimonio cultural. Aquí tenemos estos que son los museos. Aquí en San Pedro Sula está el Museo de Antropología e Historia, que está justamente en la Tercera Avenida antes de llegar al parque, unas 5 cuadras antes. Y tenemos los diferentes lugares físicos, como el Parque Arqueológico de Copán, que es una importante ciudad maya. Este sí está declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Esta es la fortaleza que también se quiere buscar declarar como Patrimonio Cultural, ubicada en Omoa, en el departamento de Cortés. En nuestro país, de manera nacional, sí está declarado como monumento en 1959 bajo el gobierno de Ramón Villeda Morales. Este sirvió a los españoles como una defensa, como un castillo defensor, porque estaba justamente enfrente de las costas hondureñas. Y la Galería Nacional del Arte, que está ubicada en Tegucigalpa, es el primer gran proyecto de la entidad Fundarte, una fundación pro arte y cultura, la cual se inauguró el 31 de julio de 1996. Bien, vamos a seguir con el siguiente. Aquí estos todos son importantes, así que vamos de igual manera a subrayarlo. En el caso tenemos lugares históricos, parques arqueológicos. Tenemos el Parque Arqueológico Ecosturista Los Naranjos, que está en Peña Blanca. Este es un parque muy bonito. Aquí hay otros. Este es el más cercano a nosotros, ¿verdad? Está el puente, el Parque Arqueológico El Puente, el Parque Arqueológico de Copán, en las ruinas de Copán, y el de las cuevas de Talgua. Están las iglesias más famosas. La iglesia de la Merced es una de las más conocidas, la Inmaculada Concepción, y así, y estas otras iglesias también. Y aquí tenemos la ubicación. Bien, la Catedral Inmaculada Concepción de Valladolid, esta fue inaugurada en 1711 en Comayagua y es la más antigua de Centroamérica. Es característica de ella porque tiene su reloj, el cual fue construido en el año 1100. Este se considera el más antiguo en América, en todo el continente americano prácticamente. La Biblioteca Nacional de Tegucigalpa contiene más de 40.000 volúmenes entre libros, periódicos y revistas. Esta fue originalmente edificada, el cual albergó la Real Casa de los Rescates en 1780, y en 1998 se instaló la tipografía nacional de dicho lugar. Y las cuevas de Talgua, que se encuentran ubicadas en el municipio de Catacama de Olancho. Esto dicen los científicos y deducen que estas cuevas eran utilizadas en aquellos tiempos como cuevas funerarias que establecieron los seres humanos en el periodo prehispánico. Funerarias quiere decir que iban a enterrar sus muertos. Bien, en la página 181 vamos a hacer los ejercicios. Poblados coloniales e históricos y la ubicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Aquí están los garífunas, los peish, los tahuacas, los misquitos que están en azul, los tolupanes, los lencas y chortis. Bien, escriban 3 lugares históricos que ha visitado. Esta es opinión de cada uno de ustedes.
Van a escribir ahí cuáles lugares históricos han visitado. Yo, por ejemplo, he visitado el Museo de Antropología, la Fortaleza de San Fernando de Omoa y el Parque Arqueológico Ruinas de Copán. Escriba la categoría patrimonial cultural que representa cada imagen. Esta, por ejemplo, es monumento, igual que esta. Ambas son de monumentos. En estas bienes inmuebles porque fueron construidas para la época colonial. Una, el sitio histórico con el lugar donde se ubica. El parque arqueológico El Puente está en la entrada a Copán. Iglesia de Pespire está en Choluteca. El Museo Garífuna está en Tela Atlántida. El Archivo Nacional está en Tegucigalpa. Y la Fortaleza Santa Bárbara está en Trujillo, Colón. Bien, vamos a continuar con el siguiente, que es el civismo y el patriotismo. Vamos a subrayar lo más importante de este tema. Estén listos con su marcador para subrayar. Contestan ahí, ¿qué símbolo patrio observa? Pues es la bandera nacional. ¿Cómo es? Tienen franjas azules, 5 estrellas, una franja blanca. El patriotismo es un sentimiento que vincula al individuo con su patria, implica el amor por todo aquello que pertenece a esta, sobre todo el respeto que debe mostrar a su herencia histórica y cultural. El civismo se verá reflejado en las acciones de las demás personas para lograr el bien común. Para desarrollar estas cualidades es necesario poner en práctica actitudes éticas como decir la verdad sobre lo que piensa y siente, trabajar, estudiar con empeño y dedicación, respetar y defender los derechos de las personas, fomentar el diálogo en las relaciones, colaborar con la cultura de la paz y negarse a toda forma de violencia. Actitudes patrióticas. La patria es un lugar en donde se nace y con el cual se mantiene vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Una persona ética será un buen ciudadano que actúa cívicamente por el principio del logro del bien común. Las actitudes patrióticas cívicas conllevan a una ética del deber para con las demás personas. Valores de un hondureño: fervor patriótico, amor a la patria, identidad nacional. Bien, en la siguiente página vamos a subrayar lo siguiente. La identidad nacional se sitúa en el nivel de las relaciones interpersonales y en la organización social. Este se transmite de generación, es el respeto de que cada individuo tiene por los símbolos patrios, el himno nacional, el escudo, la bandera, así como las manifestaciones religiosas y culturales. El patrimonio cultural son las costumbres y tradiciones. Las tradiciones son celebraciones y actos que una familia o comunidad realiza en fechas especiales como las ferias patronales, los días de los difuntos, la elaboración de comidas. Aquí van a escribir qué parte de la identidad nacional representa la imagen. En este caso, serían nuestras tradiciones, orfebrería, nuestros bailes y nuestras costumbres, que apoyamos mucho el fútbol. Escriba cómo practica cada valor cívico en su colegio. Aquí, cómo practica usted la responsabilidad, pues siendo responsable a diario, haciendo sus tareas. La cooperación, ayudando en casa, en este caso porque estamos en casa. Y el respeto, pues respetando a nuestros mayores. Bien, los símbolos patrios. Vamos a subrayar de igual manera lo más importante. Contestamos ahí el exploro. Dice, escribe el país que representa cada estrella. En este caso, la del centro es Honduras. Más adelante vamos a ver esta definición, que aquí no los explica. Las 5 estrellas simbolizan los 5 países centroamericanos. La del centro representa a Honduras.
La parte superior izquierda, que es esta, representa a Guatemala. La de abajo, El Salvador. La superior derecha, a Nicaragua, y esta de abajo a Costa Rica. Bien, aquí van a subrayar, póngale pausa y subraye. Los símbolos patrios son una representación de la identidad histórica. Estos se dividen en mayores y menores. Los símbolos mayores están la bandera nacional, que se creó el 19 de febrero de 1866. Consta de 3 franjas horizontales y 5 estrellas azules, que ya les expliqué que aquí nos dice, representan los 5 países. En el centro la de Honduras, en la izquierda de arriba Guatemala, la de abajo El Salvador y en el lado derecho Nicaragua y Costa Rica. Las franjas azules simbolizan el cielo hondureño y los océanos que bañan nuestras costas. Y la blanca simboliza la integridad y la pureza que debe tener todos los hondureños. El himno nacional lo escribió Augusto Comte de Cuello y lo musicalizó Carlos Harting. Este se hizo oficial en el decreto 42 el 13 de noviembre de 1995, el cual está compuesto por un coro y 7 estrofas en donde narran los hechos históricos de Honduras. El escudo nacional se oficializó en 1825 y está compuesto por símbolos alusivos al territorio, la historia y la variedad de recursos naturales. Este se modificó el 16 de febrero de 1866 y tiene los elementos, están un triángulo, el volcán, los 2 castillos, el arco iris, el sol, los mares, el óvalo, que dice República de Honduras libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. Los cuernos de la abundancia, la cordillera, las minas y las herramientas del cielo azul. Bien, vamos a continuar en la siguiente. Aquí vamos a subrayar también lo que son los símbolos menores, que son el pino, la guacamaya, el venado cola blanca y la orquídea. Entonces ahí van a subrayar cada una de estas. Escribe el significado de los elementos señalados en el escudo. En este caso, las flechas simbolizan la población indígena de nuestro país. Las minas representan la riqueza mineral de nuestro país. Los cuernos de abundancia representan las frutas y flores que simbolizan la riqueza vegetal de nuestro país. Y los árboles representan la flora de nuestro país. Encierra los versos que pertenecen a la 4ª estrofa del himno nacional. Pero un día de gloria a tu oído, indignado rugía león, y por 3 siglos tus hijos oyeron. Esos son los versos de la 4ª estrofa. Bien, vamos a ver los héroes y próceres nacionales. Subrayamos lo más importante. Aquí se lo voy a dejar, solo explico esto. Escriban el nombre del prócer que representa en cada billete. En el primero es Dionisio de Herrera, en el billete de 20. En el día 10 es José Trinidad Cabañas y en este es José Cecilio del Valle. Bien, desde la llegada de los españoles, los indígenas lucharon de forma desinteresada por lograr el derecho del pueblo y que el país se desarrolle de mejor manera. Uno de los primeros fue Lempiras. Luego tenemos a Francisco Morazán o a José Trinidad Reyes o a Dionisio Herrera. A ellos se les ha dado el título de héroes o próceres nacionales como reconocimiento de su valor y determinación. En el caso de Lempira, él luchó contra las tropas españolas para poder defender nuestra tierra de la conquista. Él reunió un ejército de casi 30,000 soldados procedentes de 200 pueblos. Dice que murió por consecuencia de una traición, pero hay otra versión que dice que murió en combate, luchando.
Dionisio Herrera fue el primer presidente, en otras palabras, jefe de Estado significa presidente de Honduras, nombrado por la Asamblea Constituyente. Él fue el primero en gobernar después de la independencia. Él promulgó la primera constitución política de Honduras. Francisco Morazán fue un militar, político, escritor, un hombre muy visionario que quería que nuestro país fuera parte. Él quería que nuestro país fuera parte de la República Federal de Centroamérica, que contenían los 5 países de Centroamérica, y que fuera una sola república después de la independencia. Él fue el segundo presidente de la República en 2 ocasiones diferentes, y él quería mantener unida Centroamérica como una sola nación. Vamos a continuar con la siguiente página. Aquí van a subrayar igual. Todos estos son muy importantes, así que vamos a subrayar cada uno de ellos. José Cecilio del Valle fue un destacado abogado político y filósofo y matemático. Él alarmó por los movimientos revolucionarios ante la independencia y creó el periódico El Amigo de la Patria. Él fue el que redactó el Acta de Independencia, aunque no estaba de acuerdo con ello, pero estaba convencido de que el derecho del pueblo era adquirir su libertad de manera paulativa. José Trinidad Cabañas fue un destacado político y militar. Demostró su amor al país. Él fue presidente de Honduras en el periodo de 1852 a 1855. Él intentó reconstruir la Federación Centroamericana con Francisco Morazán, pero no lo logró. Obtuvo el título de soldado ilustre y el 9 de junio se celebra el Día de la Integridad y la lucha contra la corrupción. Se le conoce como el presidente más honrado de la historia hondureña. José Trinidad Reyes, él fue un cura político, educador, reformador, escritor y compositor. Luchó contra la pobreza y las causas de la desigualdad sociales. Él se dedicó a la construcción de los templos en la capital y fundó la Sociedad del Ingenio Emprendedor, que ahora se le conoce como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, escriba el nombre del prócer al que corresponden las características. En este caso, luchó por mantener unidos los países de Centroamérica en la Federación. Él fue Francisco Morazán. Redactó el Acta de Independencia, José Cecilio del Valle. Y fue el primer estado de Honduras, Dionisio Herrera. Relaciona la fecha con la festividad. El Día del Soldado es el 3 de octubre. El Día del Empira es el 20 de julio. Y el Día del Estudiante es el 11 de junio. Escribe una frase que describa a los héroes nacionales, pues aquí ustedes van a escribirlo de forma individual. Y por último terminamos con los personajes de nuestra sociedad. Los personajes más famosos de nuestra sociedad. Vamos a contestar ahí. ¿Qué personaje de la sociedad usted admira y por qué? Aquí ustedes pueden escribir, por ejemplo, Plache, porque es un gran cantautor. Y así hay muchos otros. En la historia de Honduras existen personas que se han destacado de forma nacional o internacionalmente por su labor en la lucha, las letras, las ciencias y otros campos de conocimiento. Uno de ellos es Ramón Amaya Amador. Nació en Olanchito Lloro en 1916. Él fue un escritor y periodista. Se inició trabajando en las plantaciones bananeras, por lo cual tuvo una experiencia personal y así pudo escribir su novela La Nochebuena del campeño Juan Blas. Luego en 1944 se fue a Guatemala porque era perseguido por sus diferentes ideas. En 1955-57 regresó a Honduras a trabajar en el periódico El Cronista y fundó la revista Vistazo en Tegucigalpa. Escribió muchas novelas como Prisión Verde, Amanecer, El Señor de la Sierra, Los Brujos del Limatepeque, Cipote, Jacinta Peralta, entre otras.
Visitación Padilla nació en 1882 en Comayagüela, fue maestra, fundó varios centros de estudios para adultos, escribió obras como Azucena, que es una lectura para libros del mundo de Cristo para jóvenes, Pasatiempos e historias de la educación pública hondureña, fundó la Sociedad Cultural Femenina Hondureña, promovió la creación de la Liga Antialcohólica de Mujeres y asumió posiciones patrióticas en prodefensa de la soberanía nacional junto con Froilán Turcio, la cual luchó contra la dictadura de Tiburcio Caría. En 1984 se organizó el Comité de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Berta Cáceres, esta es una de las más recientes. Nació en La Esperanza en Tibucal en 1971 y murió en el 2016. Ella fue una líder indígena lenca, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en Intibucá, la cual se dedica a cuidar el medio ambiente y a proteger los derechos de la población indígena. Ella fue asesinada por ir en contra de la construcción de la represa de Aguasarca, un proyecto hidroeléctrico sobre el río Hualcarque en el departamento de Santa Bárbara. Y por último tenemos a estos personajes. Bien, solo se los voy a dejar aquí un poco para que ustedes puedan subrayar, porque de hecho todos son muy importantes. Tenemos a Leti Elvir, que es una poeta, ensayista y narradora que actualmente trabaja en la Universidad Autónoma Nacional. Obtuvo varios premios, tiene un diploma en lengua y literatura española, estudió doctorado de artes y letras en América Central, en Costa Rica. Trabaja en la UNAM en el departamento de letras, tiene premios como en primer lugar de premio Embajada en Chile, el premio internacional, el de octavo Viena Internacional de Poesía y así. Tenemos a Salvador Moncada, que es un doctor muy reconocido de medicina, que actualmente está casado con la Alteza Real, la Princesa María Esmeralda de Bélgica, y asesoró a la Organización Panamericana de la Salud de la Educación. Tiene un premio Nobel de Medicina y Fisiología, porque a él se debe el uso de las aspirinas en las personas adultas para el tratamiento de los problemas circulatorios. Tiene 5 patentes de diferentes medicamentos y es autor de 400 publicaciones científicas. Y por último a Mario Zamora. Él es un poeta, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, él es un escultor, es un escultor en el cual él ha plasmado diferentes obras en mármol, como el Cristo del Picacho, que es en Tegucigalpa, y entre otras. Bien, escriba 3 valores morales para llegar al éxito. Ser responsable, respetuoso y emprendedor, podría decirse. Relaciona el personaje con la acción que corresponde. Mario Zamora esculpió el Cristo de Picacho. Ramona Maya escribió el libro Prisión Verde. Berta Cáceres luchó por los pueblos indígenas y Visitación Padilla fundó la primera escuela para adultos. Y por último, ustedes van a contestar la evaluación sumativa página 190 y la página 191. Con esto concluimos entonces nuestra unidad número 7. Al final ustedes van a hacer un informe acerca de todo esto que hemos visto. Plan de temas. Primero van a buscar la información general sobre el tema. Entonces los temas son los que vimos anteriormente. Los temas de los lugares históricos,
el tema de el civismo y patriotismo, los símbolos patrios, los próceres y héroes nacionales y los personajes de la sociedad hondureña. Van a escribir una lista de esos temas que necesitan investigar. Bueno, la investigación lo van a sacar del mismo libro. Va a limitar qué piensan de los temas, van a anotar las fuentes de información, en el caso pueden ser el libro de sociales o de internet, alguna página que ustedes investiguen. ¿Qué va a contener este informe? Va a contener esto que está aquí. Va a tener un índice, una portada, un cuerpo que es el contenido, van a realizar una conclusión, una recomendación, anexos y las referencias bibliográficas. Entonces esto es lo que van a tener que hacer ustedes al final y lo van a presentar el próximo miércoles en la clase de sociales. Espero tengan un feliz día.